habla sobre cómo Bilbo, el Hobbit, a Bilbo el Hobbit le entran las ganas de la aventura, cómo se despierta su lado. Tras escuchar la canción de los enanos de la montaña solitaria. Y el segundo fragmento que voy a leer es el último poema del Hobbit, en el capítulo 19, en el que Bilbo vuelve a casa. Ya no es el Hobbit que salió de aventura. Bien, vamos a por el primero. Ahora un poco de música, dijo Thorin. Sacad los instrumentos. Kili y Fili se apresuraron a buscar las bolsas y trajeron unos pequeños violines. Dori, Nori y Ori sacaron unas flautas de algún bolsillo de los capotes. Bombur tamborileó desde el vestíbulo. Bifur y Bofur salieron también y volvieron con unos clarinetes que habían dejado entre los bastones. Dwalin y Balin dijeron: disculpadme, dejé el mío en el porche. Y Thorin dijo: trae el mío también. Regresaron con unas violas tan grandes como ellos mismos y con el arpa de Thorin envuelta en una tela negra. Era una hermosa arpa dorada. Y cuando Thorin la rasgueó, los otros enanos empezaron juntos a tocar una música tan súbita y dulcemente que Bilbo olvidó todo lo demás y fue transportado a unas tierras distantes y oscuras bajo lunas extrañas, lejos del agua y muy lejos del agujero hobbit bajo la colina. La oscuridad penetró en la habitación por el ventanuco que se abría en la ladera de la colina. El fuego parpadeaba en la brisa y aún seguían tocando, mientras la sombra de la barba de Gandalf danzaba contra la pared. La oscuridad invadió toda la habitación y el fuego se extinguió y las sombras se borraron y todavía seguían tocando. Y de pronto, uno primero y luego otro, mientras tocaban, entonaron el canto grave que antaño cantaran los enanos, en lo más hondo de las viejas moradas. Y estos versos son como un fragmento de esa canción, aunque no hay comparación posible sin la música. Más allá de las frías y brumosas montañas, a mazmorras profundas y cavernas antiguas, en busca del metal amarillo encantado, hemos de ir, antes de que el día nazca. Los enanos echaban hechizos poderosos, mientras las mazas tañían como campanas. En cimas donde duermen criaturas sombrías, en salas huecas bajo las montañas. Para el antiguo rey y el señor de los elfos, los enanos labraban martilleando un tesoro dorado, y la luz atrapaban, y en gemas las ponían en la espada. En collares de plata ponían y engarzaban estrellas florecientes. El fuego del dragón colgaban en coronas. En metal retorcido entretejían la luz de la luna y del sol. Más allá de las frías y brumosas montañas, a mazmorras profundas y cavernas antiguas, a reclamar el oro hace tiempo olvidado, hemos de ir, antes de que el día nazca. Allí, para ellos mismos labraban las vasijas y las arpas de oro. Pasaron mucho tiempo donde otros acababan, y allí muchas canciones cantaron que los hombres a los elfos no oyeran.
vientos ululaban en medio de la noche y los pinos rugían en la cima. El fuego era rojo y llameaba extendiéndose. Los árboles, como antorchas de luz, resplandecían. Las campanas tocaban en el valle y hombres de cara pálida observaban el ruido. La ira del dragón, más violenta que el fuego, derribaba las torres y las casas. La montaña humeaba a la luz de la luna. Los enanos oyeron los pasos del destino. Huyeron y cayeron, y fueron a morir a los pies del palacio a la luz de la luna. Más allá de las foscas y brumosas montañas, a profundas mazmorras y cavernas antiguas, a quitarle nuestro oro y las arpas, hemos de ir antes de que el día nazca. Mientras cantaban, el hobbit sintió dentro de él el amor de las cosas hermosas hechas a mano con ingenio y magia. Un amor fiero y celoso, el deseo de los corazones de los enanos. Entonces, algo de los Tuk renació en él. Deseó salir y ver las montañas enormes, y oír los pinos y las cascadas, y explorar las cavernas, y llevar una espada en vez de un bastón. Miró por la ventana. Las estrellas asomaban fuera en el cielo oscuro sobre los árboles. Pensó en las joyas de los enanos que brillaban en las cavernas tenebrosas. De repente, en el bosque de más allá del agua, se alzó un fuego. Quizá alguien encendía una hoguera. Y pensó en dragones devastadores que invadían la pacífica colina, envolviéndolo todo en llamas. Se estremeció. Y enseguida volvió a ser el sentido de Bolsón, de Bolsón cerrado, Sotomonte otra vez. Se incorporó temblando. Tenía muy pocas ganas de traer la lámpara y apenas un poco más de pretender que iba a buscarla y marcharse y esconderse luego en la bodega, detrás de los barriles de cerveza, y no salir más hasta que los enanos se fueran. De pronto, advirtió que la música y el canto habían cesado y que todos lo miraban con ojos brillantes en la oscuridad. Bueno, ahora paso al segundo fragmento final. Gandalf y Bilbo llegan a la comarca. Como todas las cosas llegan a término, incluso esta historia. Un día divisaron al fin el país donde Bilbo había nacido y crecido, donde conocía las formas de la tierra y los árboles, tanto como sus propias manos y pies. Alcanzó a otear la colina a lo lejos y de repente se detuvo y dijo: los caminos siguen avanzando sobre rocas y bajo árboles, por cuevas donde el sol no brilla, por arroyos que el mar no encuentra, sobre las nieves que el invierno siembra y entre las flores alegres de junio, sobre la hierba y sobre la piedra, bajo los montes a la luz de la luna. Los caminos siguen y siguen, bajo las nubes y las estrellas, pero los pies que han echado a andar regresan por fin al hogar lejano. Los ojos que fuegos y espadas han visto, y horrores en los salones de piedra, miran al fin las praderas verdes, colinas y árboles conocidos. Gandalf lo miró. Mi querido Bilbo, dijo, algo te está ocurriendo. No eres el hobbit,